Estamos ya con Benjamín Escobedo, licenciado en Historia, escritor, columnista. Vamos a hablar, de hecho, de algo que va a pasar este domingo, que todos estamos ya informados, me imagino, de las elecciones por un Consejo Constituyente. Y por supuesto que las encuestas lo han dicho. Hay un desinterés de la población con respecto a lo que son estas elecciones, quizás también un desencanto ahí con la política precisamente. Es de lo que vamos a hablar aquí con Benjamín. ¿Cómo estás, Benjamín? Bienvenido a TNE Contigo. Hola Daniela, un gusto, gracias por la invitación. Invitada, ahí tenemos nueva conductora. Exacto. Benjamín de la casa. Tú habías venido antes, sí, yo no te conocía. Sí, había estado, así que un placer, gracias Daniela. Y Joaquín también, ¿no? Sí, muy amable. Un gusto, Benjamín. ¿Cómo has estado? ¿Cómo han estado estos días? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, un poco ajetreado, ¿no? Producto del todo el tema constituyente, parece que todos los medios de comunicación, tanto digital como escrito, están constantemente pendientes de aquello, así que me parece que la invitación cursada por el canal está súper atractiva para ver cómo podemos abordar esto de la mejor manera. Exacto. Bueno, comencemos con las preguntas. Estábamos haciendo unas preguntas bien fuertes fuera de cámara, pero no las vamos a hacer. Claro. ¿Qué te parece el nuevo proceso constitucional que ya está enfrentando Chile? Porque hay un antes, un durante y un después. ¿Cómo evalúas este proceso? Sí, bueno, yo creo, Joaquín, que primero iniciar señalando que hay muchos conceptos en el aire, ¿no? Comité de expertos, nueva constitución, comisión constitucional. Entonces parece que hay muchos conceptos. Yo creo que primero señalar de que no son lo mismo, ¿no? O sea, para la gente que nos está escuchando, los televidentes, no son lo mismo. Tienen distinto rol con un fin último, ¿ok? Que eso es como idea inicial. Ahora, junto con ello, ¿qué me parece? Desde la perspectiva personal, yo creo que está bien, ¿no? Que Chile se abra a un diálogo cívico, tolerante, ¿no? Independiente del credo que cada uno profesa, independiente del color ideológico, político. Yo creo que es bueno eso, habla de la democracia. Y yo creo que eso siempre se debe cuidar. Entonces, independiente del resultado, a primera instancia yo creo que está muy bien que se den estos espacios de reflexión y que digamos, la gente pueda decidir. Perfecto. Sí, a veces la gente creyente no se involucra mucho en estos procesos políticos de manera directa. ¿Cuál crees tú que debe ser el rol que tenga la gente cristiana, evangélica, en estas elecciones? Bueno, es una buena pregunta, Dani, porque creo que está la tendencia todavía, no sé cómo lo vivieran ustedes o la experiencia, pero como que el mundo cristiano es como apolítico, ¿no? Un cierto segmento, no podemos decir todo, pero hay un segmento. Y una resistencia, pienso en... Como que hay unos que no se involucran y otros que sí se involucran. Sí, mucho. y como que esos que se involucran demasiado y los otros se restan mucho, ¿no? Claro. No hay un equilibrio. Exacto. Desde esa mirada, yo creo que está bien que, Dani respondió a tu pregunta, que los cristianos se involucren en política. De hecho, creo que es una plataforma para mostrar los preceptos que nosotros creemos, ¿no? Eso es muy importante porque no es meramente una plataforma pública, sino que también como para demostrar nuestros valores, nuestras convicciones, nuestros fines últimos. Y desde esa mirada me parece que es una vitrina buena. ¿Cómo se maneje eso? Creo que eso ha sido el cuestionamiento, ¿no? La participación, ¿cómo se ha dado? A veces hemos tenido casos deplorables en el último tiempo, no viene el caso de nombrar a nadie, y hemos tenido casos que han sido muy buenos. Entonces, yo creo que una buena instancia, tener una opinión política y que los cristianos participen, pero poner el ojo en el funcionamiento, ¿no? Como se dé eso, yo creo que ahí está un poquito la tecla a cuidar. Exacto. ¿Cuál crees tú que es la responsabilidad que tiene la Iglesia frente a la política y frente a este nuevo proceso constitucional, pero más que nada frente a la política, porque vemos a lo largo de las Escrituras los gobiernos que imperaban cuando habían creyentes, cuando habían hijos e hijas del Señor? Ya la mayoría de los gobiernos en la Biblia fueron gobiernos tiranos, fueron gobiernos en contra del Evangelio, en contra de Dios, en contra de la proclamación del Evangelio. Entonces, quizás no estamos viendo la misma magnitud de esos tiempos, pero también en los ideales de la política también afectan nuestras creencias. ¿Cómo tenemos que responder a eso? Sí, esa es una pregunta punzante, Joaquín, porque creo que, señalando la primera parte de tu pregunta, efectivamente la Escritura nos muestran a gobiernos paganos, ¿no? Exacto. Y incluso estamos diciendo gobierno de manera muy fraternal, porque en el fondo tampoco son gobiernos. Claro. Eran imperios realmente. Imperio, ¿no? Muy propio como de monarquía, el poder concentrar en una sola persona.
lo que en clave de historia le llamamos como el absolutismo, ¿no? Claro. Todo el poder concentrado en él. Desde esa mirada, yo creo que nosotros no hemos valorado, en la primera instancia, pienso en la figura de quien fue Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidad aquí en Chile, el doctor Agustín Esquella, que fue constituyente, ¿no? Profesor de la Universidad de Valparaíso, académico, sin fin escritor, y él escribió un texto sobre democracia señalando de que una de las cosas que independiente el credo, independiente la ideología política, independiente raza y etnia, todos debiésemos valorar aquello, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque los cristianos debiésemos considerar que en aquel tiempo histórico, bíblico, no existía aquello. Entonces, no es meramente la instancia, es nuestro deber participar de estos procesos. O sea, es nuestra responsabilidad cívica. He escuchado, déjame tomarme un minuto, Joaquín, he escuchado gente que dice, no, voy a votar nulo, no me importa nada. Pero resulta que eso igual tiene un efecto en el resultado. Claro. O sea, no va a parar el proceso porque alguien vote nulo, ¿no? Entonces, me parece que hay un problema. Y junto con ello, Joaquín, también creo que la responsabilidad de la Iglesia, en términos generales, está en el hecho de más que hacer proselitismo religioso o abanderarse por un candidato, que también ha pasado, ¿no? No, este candidato nos representa. Está bien, yo no digo que no, es propio de cada uno. Pero creo que lo que nosotros tenemos que pensar es nuestra responsabilidad espiritual sobre estas instancias públicas. No precisamente pensar en cómo a quién vamos a beneficiar, ¿no? Exacto. Porque resulta que la política, por definición, y hay que decirlo sin eufemismo, por definición busca el poder, busca el privilegio y busca utilitarismo de las cosas. Entonces, esa mirada, yo creo que la Iglesia debe pensar en su cosmovisión. Benjamín, disculpa Dani, siguiendo el hilo de lo que te preguntaba, ¿cuál debe ser el comportamiento cuando aquí en esta elección van muchos hermanos y hermanas en la fe, que uno quiere votar por ellos, quiere lo mejor de ellos, que salgan electos, pero ¿cuál debe ser el comportamiento si es que no salen electos? ¿Cuál debería ser la conducta apropiada de un cristiano al decir, porque muchos pueden caer en la frustración y muchos pueden caer en la discriminación también, cuando el evangelio que predica el Señor es un evangelio para bueno y malo, sí. Para todo. Entonces, mañana sale una columna mía por el diario, por el Desconcierto, justamente que habla un poco de eso, ¿no? ¿Qué pasa con las frustraciones? Porque antes del hecho somos todos ganadores, ¿no? Pero después los resultados, como que uno dice, pucha, no fue muy justo. No fue la voluntad de Dios. No fue la voluntad de Dios, ¿no? Y le echamos la culpa a Dios, ¿no? Como que sí. O le echan la culpa a los mismos hermanos de la iglesia. Sí. Este hermano no votó por o esta congregación no votó por... Perdimos porque no votó por nuestro candidato, ¿no? Claro, y que a veces se le enjuicia justamente porque no votaron por el candidato que se supone era el más acorde a las creencias cristianas, por ejemplo. Sí, totalmente. Mira, yo creo que si vamos a la escritura, hagamos la bajada, dice que debemos orar, ¿no es cierto?, interceder por nuestros líderes, pero nunca dice como que líder, ¿no? Incluso el contexto en el cual se dan las cartas paulinas, hablando de los textos neotestamentarios, y las cartas propiamente tal de los evangelios, son siempre en un contexto pagano, ¿no? Y opresora. Y opresor, ¿no? A la proclamación del evangelio. Entonces uno debiese pensar y uno debiese decir, bueno, nuestro deber ¿cuál es? Es orar por los representantes, es pensar que quien salga, y tal vez a lo mejor arriesgo aquí demanda con algo, ¿no? Algo impopular. Sí, algo bien popular, que es parte de la democracia, ¿no? Recordemos que Jesús dijo, esto es importante, Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Entonces, no todo lo que pase acá significa que es orientado a la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, ¿no? Es parte de lo que nosotros cogemos como ciudadanos. Entonces, yo creo que ahí la iglesia no debiese tener frustración por el candidato que salga. Yo creo que nuestra fe, nuestra convicción está en Dios, ¿no? Esa es nuestra convicción última. Y lo otro yo creo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestra sociedad, de tratar de que nuestros valores sean plasmados con quien nos represente mejor. Yo creo que por ahí va un poquito la idea. Ahora, Benjamín, ¿qué tan involucrada tiene que estar la Iglesia en estos procesos sociales, políticos? Por ejemplo, en el estallido social había ahí una controversia gigante en las diferentes iglesias con respecto a participar o no activamente de este proceso social tan importante para nuestro país. Muchas personas, de hecho, hablaban de no involucrarse, de no ir a las marchas, por ejemplo. Otros sí hablaban de que había que estar ahí presentes. ¿Qué piensas tú de ese rol de la Iglesia que se mantiene un poco distante también de lo que son las demandas sociales legítimas de las personas que están sufriendo finalmente, no sé, el tema de pensiones, por ejemplo, los adultos mayores? Las desigualdades en general. Sí, claro. Hay un tema como de enajenación de la Iglesia, ¿no?
como que la iglesia vive una vida media fatalista, ¿no? Una fe. Pienso aquí que está a un lado, el doctor Alberto Roldán, argentino en teología, y dice que la iglesia vive una teología así muy escapista, ¿no? Como que nosotros con nosotros. Claro. Lo resto no nos importa, si total, Dios viene pronto, ya viene, ya viene. Entonces da lo mismo para qué trabajamos, para qué estudiamos tanto. Joaquín va a hacer posgrado, ¿para qué va a hacer posgrado si no importa? ¿Y qué tanto esto tanto de televisión? No, en la iglesia, el templo. Entonces, yo creo que vivimos una fe muy encerrada en primera instancia, Dani. Bueno, y podemos caer en una secta también. Sí, eso te iba a decir. Eso es peligroso. Con a veces pensamientos medio sectarios, Sí. Claro. solo con nosotros. Usted tiene un amigo que es su compañero de trabajo. Sí, mira, pero es cristiano, no. Cuidado ahí. Entonces, Claro. Las tinieblas. No, claro, me parece que eso está mal. Y cuando uno lo lleva al espacio público, ¿no? Como diría el profesor Carlos Peña, creo que el problema radica ahí en la fe, lo que tú dices, Dani, en que la iglesia se siente como, más que se siente, se alejan ellos mismos de las cosas que pasan en la sociedad. Y nosotros debemos tener una opinión, digámoslo con todas sus letras, respecto a todos los temas valóricos. Una opinión sobre el aborto, sobre la eutanasia, el matrimonio igualitario, adopción homoparental, legalización de drogas. Y el tema político es una arista más, ¿no? Yo creo que de no ser así, creo que es una fe no racionalizada. Y digámoslo, ¿no? Está bien que los televidentes escuchen eso, o sea, no tengamos miedo de decir una fe racionalizada. Exacto. No significa que le demos espacio solo a la razón, pero que tenga un equilibrio, ¿no? Nosotros estamos acá, todavía no estamos allá. Entonces a veces vivimos pensando mucho en el otro mundo, en la otra cosmovisión y no acá. Y yo creo que tenemos un deber. Déjame cerrar con esto, Dani. Me parece que respecto al estallido social, que es un ejemplo clarificador que tú colocas, puso de manifiesto esto, ¿no? Claro. Los sectores más extremos, los sectores como que dicen, no, nosotros oramos nomás, oramos, pero ¿qué hay de nuestra participación? Otros de que se volvieron muy progresistas en un exceso y creo como que abandonan, desde esta mirada lo estoy señalando para que se entienda bien, abandonan sus convicciones de fe. Y yo creo que uno no puede participar en política o tener una opinión, necesariamente tiene que abandonar sus convicciones. Claro. Yo creo que las dos cosas son plenamente compatibles. Pero ¿cuál es el equilibrio que debe tener el hijo y la hija de Dios entre los extremos de no marchar, de no expresar su idea a la luz de la palabra del Señor, a expresar sus ideas fuertemente en una marcha o en las redes sociales? ¿Cuál debe ser el equilibrio que debemos tener como pueblo de Dios? Sí. Que el mismo Señor nos mandó a hacer sal y luz de esta tierra. Mira, hay tres elementos que yo creo que son claves para entender esto, y ha sido la discusión académica hace muchos años, décadas. Que primero, nosotros buscamos la igualdad, ¿no? Y todos los que, a propósito del tema constituyente, ¿no es cierto? Y del Consejo Constitucional, las elecciones que serán el domingo, uno ve lleno de propuestas, ¿no? Lleno de eslogan, propaganda. Exacto. Y para hacer como que cada uno vende y a veces venden humo, ¿no? Claro. Cuando llegan al poder. Sí, entonces, desde ese enfoque, Joaquín, Dani, yo creo que lo primero es pensar en que no debemos buscar la igualdad. Estas son reflexiones mías propias, ¿no? Que de pronto podríamos discrepar con ustedes. Yo creo que uno tiene que buscar es el acceso, ¿no? Que la gente tenga acceso a las cosas. Porque de pronto podríamos ser todos iguales, pero todos con cosas que sean carentes, precarias, malas, ¿no? Creo que hay acceso. Desde esa mirada lo planteo porque creo que la fe, el cristianismo propiamente tal, debe tratar de que haya una especie, digamos, de más democracia, de más acceso, como decirlo, de más que igualdad, de mayor oportunidad, mayor dignidad, ¿no? Exacto. La palabra dignidad, que es muy propia de la escritura, de la antropología, del antropos en griego, ¿no? Del ser humano. Sí. Claro. Creo que hay algo interesante. Entonces, me parece que yo creo que estamos al debe con el tema ético, el tema moral. Creo que esa es nuestra carencia en el mundo político, porque a veces buscamos esas plataformas por poder, por incidencia. ¿Ya? Pero incidencia de qué? ¿Ideológica? ¿O incidencia de tu fe? Y no significa que los gobiernos, los estados deben ser gobernados por Biblia. No, porque en los estados, seamos correctos, o sea, hay gente atea, gente agnóstica, gente cristiana, hay una pluralidad de cosas. Pero yo creo que nuestra responsabilidad debe estar puesta sobre nuestros valores, sobre nuestras convicciones. Creo que la política debe ser el trampolín para eso, para ese precepto. Ahora, también parece un poco tal vez contingente pensar de que yo creo que a lo largo de los debates académicos que han habido, e incluso con muchos de intelectuales que son cristianos, ¿no? No toda la gente es secular, creo que la gran crítica a nosotros, el mundo evangélico, el mundo protestante, diríamos, más particular, para bajarlo más, yo creo que también ha tenido que ver un poquito con el tema de la militancia, ¿no? De pronto a veces también se ha cuestionado el que pertenece a un partido político y es cristiano, ¿no? El que trabaja para el gobierno.
quiero decir algo solo a modo de ejemplo. El señor Durán, Renovación Nacional, hijo del obispo Durán en su momento, y le estaban achacando algo que no tiene nada que ver con él, ¿no? O sea, como su papá. Entonces, cargando la mata, algo que no tiene. Exacto, entonces yo creo que quiero plantear con estas cosas. Yo creo que la iglesia no está preparada para aún tener una opinión política pública, claro, ¿no? Exacto. Yo creo que estamos en pañal en eso. Yo creo que los líderes hacen formación y preparación para incidir que la gente tenga una opinión. O sea, el día domingo, independiente de quién salga, nuestro deber ¿cuál es? Ir y votar, sufragar, cumplir con nuestro deber cívico. Esa es la clave, ¿no? El resultado, bueno, eso ya es otra cosa. Y tercero, yo creo que es nuestra educación teológica, ¿no? Yo creo que ahí estamos, yo creo que carentes, muy carentes. Sí, porque me hace mucho, estaba pensando y reflexionando, me hace mucho sentido esto de ya, no me gustan los gobernantes, o prácticamente ya un cristiano no tiene que odiar a nadie. Se supone a la luz de la Escritura. Entonces ya, no me gusta el gobierno, no me gustan el parlamento, no me gustan los que se han elegido, ya, pero tengo que orar igual por ellos. Ya, ahí hay igual un cierto rencor, ahí hay un cierto, algo propio del corazón engañoso que dice la palabra, que ya, no me gusta este tipo, pero voy a orar igual por él porque lo dice la Biblia. Ya, porque lo dice la Biblia o porque soy un nacido de nuevo y porque de verdad siento la necesidad de orar por los que nos gobiernan y por los que están en inminencia. ¿Cuál es la reflexión que tú haces por este rencor medio escondido que a veces nosotros decimos muy livianamente, ya tengo que orar igual por ellos, pero igual oramos? Ya, oramos, pero no los amamos también. Hay gente que si hubiese salido Kast hubiese estado feliz en la elección pasada, José Antonio Kast. Hay gente que si sale Boric, feliz, ¿no? Entonces parece ser que se transforma en una especie de mesías, ¿no? Como que cada uno es como el que va a cumplir. Y yo creo que nuestro deber, a lo que tú señalas, Joaquín, creo que es orar, ¿no? Cumplir con los preceptos bíblicos, independiente de quién salga. Tal vez esto va a ser una lucha eterna teológica entre calvinismo y arminiano, ¿no? Exacto. Claro. Pero yo creo que el mandato, ¿cuál es? De la Escritura, si tomamos lo que nos manda, es orar, ¿no? Orar, intervenir por nuestros líderes, ¿no? Se nos olvida que la cuenta con Dios, desde el punto de vista de la salvación, para los que creemos en aquello, ¿no? Creo que tiene que ver algo personal, ¿no? Es la Dani con Dios, es Joaquín con Dios, es yo con Dios. Entonces a veces nosotros como que creemos que nosotros somos más espirituales. Ojo con esto, que el líder, ¿no? Es que Boric aquí, es que Boric allá. Me parece que si Boric salió es porque lo que la democracia, lo que la gente escogió. Exacto. Y nuestro deber, independiente somos luteranos, evangélicos, católicos, anglicanos, quien sea, es orar por el presidente, por el mandatario Gabriel Boric. Exacto. Así también como que hubiese salido Kast o que uno hubiese salido. Entonces, yo creo que lo que tú preguntas, Joaquín, es como diría Pablo, orar sin fingimiento, o sea, sin amar sin fingimiento, pero... Sí, porque parece es el llamado, yo creo que hay que gusto. hacer. Esto parece como que el gusto de la gente, ¿no? Exacto. Sí. Como que en vez de quien salga es como, fue la voluntad de Dios, Daniel. Exacto. Este salió, yo creo que faltó oración acá. Y son Sí, las decisiones que finalmente se toma como ciudadanía. Tú muy bien lo decías, hay diferencias claras y siempre van a haber diferencias en políticas públicas, en ideologías políticas, entre los cristianos y los creyentes. Y yo creo que el llamado que uno siempre hace es al respeto obviamente de las diversas visiones. Yo creo que eso fue algo muy fuerte que se vio de hecho en las elecciones presidenciales pasadas, donde muchos cristianos se atacaban unos a otros. Había también una forma en la cual se satanizaba también mucho a un candidato por sobre otro, o se exaltaba a un candidato por sobre otro por creencias cristianas, justamente. Y como bien lo mencionábamos acá, no vamos a quizás estar de acuerdo con todas las posturas políticas de uno u otro candidato, pero sí hay conceptos cristianos que son fundamentales. El respeto, el amor por sobre todo, el amor, y también la tolerancia, claro, en estos aspectos. Y yo creo, de forma quizás más personal, que como creyentes sí tenemos una misión de involucrarnos en lo que son las demandas sociales o las desigualdades que existen en nuestro país. Quizás veo que la iglesia está un poco ajena quizás a esas demandas porque temen un poco involucrarse quizás a algún sector político, o que los vean de esta manera más involucrados a algún candidato o a algún presidente en específico. Pero creo que tenemos que tener un rol más activo en lo que son las demandas sociales, los adultos mayores. Se habla
mucho también del aborto, pero ¿qué pasa con las mujeres que abortan? ¿Estamos preparados también para quizás consolarlas, para abrazarlas, para recibirlas? ¿O solamente hablamos desde el rechazo? O también Exacto. así al acompañamiento a las mujeres que no deciden abortar, ¿estamos también preparados para acompañarlas en su maternidad, que va a ser, va a ser completamente difícil? Ya, ¿está preparada la iglesia para recibir a una mujer que aborta? ¿Está preparada la iglesia para recibir a una pareja homosexual también? Yo creo que no está preparado. Yo creo que no está preparado porque yo creo que la gente no fue formada así, ¿no? La gente está muy pegada en el siglo XX, gente cristiana, ¿no? Como yo decía, muy enajenada de lo social. Y yo creo que tiene una opinión frente a ISAPRE, ¿no? ISAPRE, o sea, ¿qué pensamos de la ISAPRE? ¿Qué pensamos de la salud? ¿Qué pensamos de la educación? Así en todas las áreas de la sociedad. Sí, yo creo que son cosas que debiésemos involucrarnos sí o sí. Creo que son importantes, ¿no? ¿Cuál es el llamado que tú haces a la iglesia con respecto a eso? Yo creo que el gran llamado es que la gente pueda votar este día de domingo, primero en conciencia, libertad de conciencia, como diría Martín Lutero, ¿no? Libertad de conciencia. Segundo, entendiendo que es un deber democrático y civil de todos, ¿no? Y que nadie, qué bueno que ustedes señalen, acuñan esas palabras, nadie tiene el deber, ¿no?, de refutar al otro por su opinión política, ¿no? Está muy de moda el funar, ¿no? Mira, la Daniela piensa esto, ¿no? Claro. No, pero ¿qué es eso, no? O sea, y menos en el espacio donde creemos en un Dios. Pero no es correcto. Yo creo que le han llamado eso, ¿no? A la tolerancia, al respeto y a confiar en Dios, ¿no? La elección de lo que salga, yo creo que ahí está presente Dios. Y nuestro deber es orar por los representantes, sea quien sea, del color que sea. Déjame decir solo una cosa más, Joaquín. Se nos ha olvidado cuán excluyente era antes en el mundo, antes del siglo XVIII, Revolución Francesa, se nos olvidó cuán excluyente era que nosotros tuviéramos una opinión política y pública. Exacto. O sea, gracias a la Revolución Francesa existen los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. O sea, un poquito más de 200 años. O sea, yo creo que debiésemos valorar eso y como religión, como cristianos, como decía la Dani y tú, involucrarnos, una instancia preciosa para participar. No, y el llamado también a mantener la unidad, porque uno tiene a casi la mayoría de los hermanos y hermanas, amigos y amigas de la iglesia en Facebook, en las redes sociales, donde uno dice, yo voté por o perdió mi candidato, y uno a veces tiende, con este corazón engañoso que tenemos, a hablar más de nuestro hermano, de nuestra hermana. Este hermano voté por no me junto con él, o lo miro feo, no lo saludo. Entonces, el llamado también a mantener la unidad, querido Benjamín, para no ser como los corintios que están divididos. Divididos. Sí, totalmente. Yo espero que sea una fiesta, ¿no? Una celebridad. Parto mi columna, mañana va a estar disponible en el diario, diciendo que es una fiesta, ¿no? Una celebridad donde vamos a escuchar la opinión de todos, ¿no? Y yo creo que el gran horizonte, o el gran foco a donde vamos a apuntar, es que el nuevo texto que se redacte, si fuese el caso, ¿no? Va a haber que ver qué es lo que decide las personas, la ciudadanía, que sea lo más transversal, ¿no? Lo más horizontal, ¿no? No que beneficie solo a unos pocos, que sea lo más horizontal. Y esperemos, confiemos en Dios, ¿no? Que sea de la mejor manera. Exacto, el llamado a votar también y el llamado también a congregarse este día domingo a las iglesias que tienen culto. Parece que no se puede el día domingo tener culto. ¿Se puede o no se puede tener el culto? Parece que no. Me parece que no, me parece que está expendio de bebida alcohólica prohibida y tema de liturgia, aunque hay algunos que también dicen, no, aprovechemos esta instancia, hasta el momento oportuno para orar Claro. con el candidato. Pero al parecer no se puede. No, sí se puede. ¿Se puede? Por ahora Dicen que que sí se se puede. puede. Mira, Sí. qué bueno. Las manifestaciones públicas no, pero en los templos espacio privados mira qué sí bien. se puede. Así Qué que bueno, gracias Joaquín. el llamado a no dejarnos de congregar también, de cumplir con nuestro deber, pero también en la iglesia que pertenecemos también a congregarnos para orar por Chile, obviamente, si no vamos a desaprovechar la oportunidad. Te agradecemos, Benjamín Escobedo, por estar nuevamente junto a nosotros aquí en TN Contigo y esperamos que una próxima instancia de conversación. Sí, gracias Joaquín a ti, gracias Dani, también un placer. Gracias. Muchas gracias al canal. Muchas gracias, Benjamín. Salieron temas bien controversiales, bien interesantes para el mundo cristiano, así que esperamos una nueva instancia para volver a conversar.